El pasillo del hospital parecía interminable, y María apenas podía respirar. Cada paso resonaba en su mente como un cruel recordatorio de lo que estaba en juego. Su hija, Beatriz, luchando por su vida en una habitación aislada, monitoreada por máquinas que pitaban sin parar. Sola, sin el esposo que la había abandonado años atrás, sentía el peso de la soledad oprimiendo su pecho. Las lágrimas fluían silenciosamente, pero el dolor gritaba con más fuerza. Se arrodilló en el frío suelo del pasillo, con las manos temblorosas apoyadas contra las baldosas heladas, y dejó escapar un grito ahogado, una mezcla de desesperación y súplica. «Señor, por favor, no la dejes ir. Dame fuerzas para seguir adelante, dame esperanza». Cada lágrima parecía cargar con toda su vida. Años de lucha, abandono, miedo y amor incondicional por Beatriz. La desesperación era como un océano a punto de tragárselo todo. Mientras esperaba noticias de los médicos, cada segundo transcurría lentamente como si la eternidad se hubiera condensado en ese instante. El corazón de María latía con fuerza y la sensación de impotencia crecía. No podía sanar a su hija, no podía controlar el destino, solo podía confiar en el poder de Dios en medio del caos, el sufrimiento y la oscuridad de ese momento. Antes de enfrentarse a lo peor, María vivía una rutina marcada por el amor y la dedicación a su hija, pero también por el agotamiento y la soledad. Beatriz, su única hija, siempre había sido el centro de su vida, y desde que le diagnosticaron la grave enfermedad, María comenzó a organizar sus días en torno al tratamiento, las citas y los cuidados necesarios. El pequeño apartamento parecía aún más pequeño, con las medicinas esparcidas sobre la mesa de la cocina y los papeles médicos amontonados, un recordatorio constante de la fragilidad de su hija. El abandono de su esposo años atrás aún dejaba cicatrices profundas en el corazón de María. Asumía sola no solo las responsabilidades de la maternidad, sino también la soledad y la carga económica. Sus ingresos del Seguro Social apenas cubrían el alquiler y los medicamentos de Beatriz, y la constante preocupación por el futuro de su hija le quitaba el sueño. Cada llamada de la clínica, cada prueba, cada informe médico era una montaña de ansiedad y miedo. Incluso ante tantas dificultades, María intentó mantener la fe. Rezaba a diario, en silencio, a menudo arrodillándose junto a su cama, pidiendo a Dios fuerza, protección y sanación para Beatriz. Pero el dolor de verla sufrir, el pronóstico incierto y la sensación de impotencia crecían cada día, allanando el camino para el clímax emocional que ahora se desató en el hospital. Ese día, el hospital se sintió más grande, más frío y más impersonal que nunca. María apretó con fuerza la mano de Beatriz, sintiendo su cuerpo temblar, mientras los monitores parpadeaban y emitían sonidos que le martilleaban el corazón. Cada silbido, cada movimiento del personal médico era un cruel recordatorio de la fragilidad de su hija y de cuánto dependía de ella. El miedo a perder a Beatriz le oprimía el pecho, dificultándole la respiración y haciéndole sentir un peso en el corazón. Al observar los pasillos abarrotados y los rostros ocupados de enfermeras y médicos, María sintió un peso insoportable de vergüenza y desesperación. Se culpaba por no haber podido prevenir la enfermedad, por no poder costear el mejor tratamiento, por cada lágrima que Beatriz derramó de dolor. El abandono de su esposo y la ausencia de sus otros hijos la martillaban, aumentando aún más su soledad. Se acurrucó en una silla, sollozando en silencio mientras repetía sus oraciones, casi en un susurro. «Señor, dame fuerzas, sana a mi hija, no me dejes sola en este momento». Cada oración estaba llena de desesperación, cada lágrima, un grito silencioso de intervención divina.
María sentía como si el peso del mundo entero recayera sobre sus hombros y que cualquier paso en falso podría costarle la vida a su hija. Tras la desesperación en el hospital, María regresó a casa agotada, con el cuerpo pesado por la fatiga y el corazón aún latiendo de miedo. Cada paso parecía más difícil que el anterior, y el silencioso apartamento la recibió con una frialdad que reflejaba su soledad. Beatriz dormía en casa, pero María no podía descansar. Cada sombra, cada sonido en el edificio aumentaba su ansiedad. La inesperada llamada del médico, confirmando que su hija había sufrido una complicación, le devolvió la impotencia. María se sentó en la cocina, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso aplastante de la responsabilidad y el dolor. Comprendió que no podía afrontarlo sola, pero también le daba vergüenza pedir ayuda a nadie. Años de abandono y lucha constante la habían vuelto resistente y aislada. En ese momento, cada oración que había pronunciado en el hospital parecía resonar en su mente, mezclada con lágrimas silenciosas. María sintió que su fe era puesta a prueba. La desesperación casi la abrumaba, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante, a encontrar fuerzas incluso cuando todo parecía imposible. Cada latido del corazón de su hija en el monitor era un cruel recordatorio de lo que estaba en juego, y la tensión crecía, preparando el terreno para algo que cambiaría la situación por completo. Las horas transcurrían lentamente, cada minuto parecía una eternidad. María estaba sentada junto a la cama de Beatriz, sosteniendo su frágil mano y sintiendo cada respiración de su hija como si fuera su propia vida. El monitor parpadeaba sin cesar, registrando latidos que no ofrecían ninguna certeza, solo la ansiedad abrumadora de quien ve a su ser querido al borde del peligro. A María le dolía el corazón, no solo por la condición de su hija, sino por el cruel recuerdo de todos los años de abandono, las promesas incumplidas de su exmarido y las noches de insomnio luchando sola por mantener a su familia. La sensación de impotencia era casi insoportable. Cada lágrima derramada parecía cargar no solo con el dolor del presente, sino con el peso de toda una vida de desafíos y pérdidas. En medio de esta desesperación, se arrodillaba en silencio junto a la cama, susurrando oraciones, pidiendo fuerza, implorando la intervención divina, pero sintiendo la distancia de Dios como nunca antes. Cada súplica parecía resonar en el vacío de la habitación silenciosa, y María se preguntaba si sus oraciones serían suficientes, si su fe podría soportar tanto sufrimiento. El reloj parecía burlarse de María. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en la habitación del hospital. Beatriz, su única hija, sufrió repentinamente una complicación inesperada. Le bajó la presión arterial, le fluctuaba el ritmo cardíaco, y los médicos corrían alrededor de la cama con expresiones serias que le dolían el corazón como cuchillas afiladas. El sonido de las máquinas parecía amplificar cada latido de miedo en su interior. La desesperación se apoderó de ella. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su respiración se volvió pesada y sus rodillas temblaron. Era como si cada sacrificio, cada lágrima derramada, cada oración silenciosa hasta ese momento no hubiera sido suficiente. La sensación de impotencia la abrumaba por completo. El dolor de casi perder a su hija parecía insoportable. Apretó las manos de Beatriz con fuerza, como si pudiera transmitir vida con solo tocarla. Entre lágrimas, murmuró oraciones incesantes, recordando las promesas de Dios, intentando aferrarse a la fe que parecía escapársele entre los dedos en ese momento de terror. La sala estaba cargada de tensión, la esperanza y el miedo se entrelazaban en cada mirada, en cada suspiro.
La presencia del equipo médico, la visible preocupación en sus rostros y la fragilidad de su hija crearon un torbellino emocional. María se preguntaba si aún le quedaban fuerzas, si podría capear la tormenta que parecía a punto de arrasarlo todo. María se sentó exhausta al borde de la cama de su hija, con el cabello pegado a la frente por el sudor y las manos temblorosas de tanto rezar. La habitación aún resonaba con el sonido de las máquinas y cada pitido le recordaba la fragilidad de Beatriz. La desesperación aún la asfixiaba, pero una silenciosa determinación la mantenía allí, firme, murmurando oraciones entre lágrimas, pidiendo a Dios fuerza, protección y sanación. Fue en ese momento que entró la enfermera, trayendo no y solo atención médica, sino también algo inesperado, una carta dejada por uno de los voluntarios de la iglesia local a la que María asistía discretamente. El mensaje era sencillo pero lleno de amor y fe. María, Dios ve tu corazón, tu perseverancia y tu amor. No te rindas, estamos orando contigo. Junto con la carta, había una pequeña contribución para ayudar con los gastos médicos y la comida, un gesto que parecía insignificante, pero que contenía la fuerza de la esperanza que María necesitaba en ese momento. Al leer esas palabras, algo en su interior se quebró. Su llanto silencioso dio paso a una mezcla de alivio, gratitud y fe renovada. Por primera vez, sintió que no estaba sola. La presencia de Dios se sentía tangible, llenando cada rincón de la habitación y cada espacio de su corazón. Cada oración que había rezado hasta ese momento, cada lágrima que había derramado, parecieron converger en ese instante, y María sintió que, incluso en medio del dolor, la bondad y la fe podían transformar lo imposible. La niña Beatriz, aún frágil, pareció percibir el cambio en su madre, como si la esperanza de María pudiera contagiarse a ella. Y en ese momento, María comprendió que ese acto de bondad, aunque sencillo y silencioso, sería el punto de inflexión, la chispa que comenzaría a iluminar el camino de sanación, fe y perseverancia que ambas necesitaban. En los días siguientes, María continuó visitando a Beatriz en el hospital, pero ahora con un corazón más ligero y una fe renovada. Cada oración, cada palabra susurrada a Dios llevaba no solo el peso de la desesperación, sino también una silenciosa confianza en la divina providencia. La carta y el gesto de la iglesia se habían convertido en un recordatorio constante de que, incluso en medio del dolor extremo, el amor y la bondad de Dios se manifiestan de maneras inesperadas. Cuando surgió una grave complicación durante el tratamiento de Beatriz, María ya no se desesperaba como antes. Se sentó junto a su cama, tomó la mano de su hija y repitió sus oraciones con firmeza, pidiendo a Dios no solo la sanación, sino también la fuerza para afrontar cada desafío. La fe de María pareció contagiarse a todos a su alrededor. Médicos, enfermeras e incluso otros pacientes comenzaron a notar la valentía serena de esta madre que nunca se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. Entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo. El médico había encontrado un tratamiento alternativo con resultados positivos. Beatriz empezó a responder lenta pero firmemente, y la esperanza crecía con cada respiración. María, exhausta pero radiante, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. La oración, aparentemente sencilla, resultó poderosa. El vínculo que trajo la intervención divina, la guía y la fortaleza en los momentos más críticos. La transformación de María no fue meramente externa, sino profunda. Comprendió que su fe, firme incluso en la desesperación, era capaz de mover montañas. El miedo y la desesperación dieron paso a la confianza.
y el dolor se convirtió en testimonio de perseverancia. Cada lágrima derramada, cada oración ferviente, había sembrado semillas de esperanza y fortalecido su alma. María ahora sabía, con certeza inquebrantable, nunca se debe subestimar el poder de la oración en momentos de dolor. Con Beatriz finalmente estabilizada y respondiendo bien al tratamiento, María sintió que comenzaba una nueva etapa en su vida. El apartamento seguía siendo modesto y los desafíos diarios persistían, pero algo había cambiado profundamente en ella. La fe que antes flaqueaba ante el sufrimiento ahora se había vuelto firme, capaz de sostener su alma y guiarla en los momentos más difíciles. Cada oración, cada súplica silenciosa se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. María comprendió que el dolor y el miedo son inevitables, pero que la oración verdadera, ofrecida con fe y perseverancia, es un poderoso canal de transformación. Sintió que su vínculo con Dios se había fortalecido irreversiblemente y que incluso cuando el mundo parece silencioso ante el sufrimiento, Él está atento, obrando en detalles que a menudo pasan desapercibidos. Su historia se convirtió en un ejemplo de esperanza para todos los que enfrentan pruebas similares. No rendirse, mantener la fe y creer en la intervención divina incluso cuando todo parece perdido. Hoy María comparte su testimonio con quienes necesitan fortaleza. Cada lágrima derramada se convirtió en una semilla de esperanza, cada oración en un acto de valentía. Su hija recuperó la salud y su madre halló paz en su corazón, aprendiendo que la oración es más que palabras, es fuerza, fe y transformación. Si te conmovió esta historia y quieres seguir viendo historias de fe y superación, suscríbete al canal y deja un comentario. Tu participación ayuda a difundir esperanza y nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de la oración en momentos de dolor.